Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios analizando la sesión de hoy, martes, día 30 de agosto, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy gracias a DarwinX, al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy. Vamos a hacer un poco... ayer no pude hacer vídeo, ya os comenté que tengo a mi madre en el hospital. Por suerte se ha estabilizado y hay mejora, con lo cual, bien, buenas noticias. Por eso, pues ayer no pude hacer el vídeo. Entonces, hoy vamos a hacer un poco de repaso de dónde estamos. Vamos a marcar niveles mayores, bueno, un poquito lo que siempre hacemos, pero profundizando un poco en los escenarios de cara a la sesión de hoy, intradía, o de cara a los próximos días. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También aprovecho para recordaros que la siguiente edición del curso de Scalping va a tener lugar ahora en septiembre, 23, 24, 30 de septiembre, 1 y 14 de octubre. Edición evidentemente en directo, online, con todo grabado y disponible, con mucho material teórico, con también acceso a clases semanales durante el mes de septiembre y octubre de refuerzo, en fin, muchas cosas. Estamos ya con algo más de la mitad de las plazas cubiertas. Entonces, si alguien realmente está interesado, por favor, comentádmelo lo antes posible, porque estamos un poco ya haciendo la última parte de la cobertura de las 15 plazas que solamente tienen acceso en cada edición para que sea pues unas clases que se puedan aprovechar bien y que se pueda trabajar bien. Entonces, si alguien está interesado o quiere ampliar la información, tenéis un vídeo informativo que lo dejaré también en la descripción de este vídeo, ¿vale? Lo podéis consultar, también está en la web y también podéis, por supuestísimo, enviarme un mail a info@elespejodeltrader.com o también enviarme un WhatsApp al teléfono 34 653 69 4517. Venga, vámonos ya al mercado. Empecemos con echando un vistazo al calendario económico de hoy. Aquí vamos a la web de Investing para ver, aquí tenemos a las 4 de la tarde hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, dos datos importantes: confianza del consumidor de The Conference Board y Cuesta Jolls de ofertas de empleo, así que atentos a esa hora porque puede haber pues un poco de volatilidad, así que cuidado. Vámonos ya directos a los gráficos, empezando con el análisis del futuro del mini SP500 gráfico semanal. Como ayer no pude hacer el vídeo, pues lo vamos a hacer hoy, este vistazo al gráfico mayor de la semana. Bien, semana anterior muy bajista, ahí vemos, ahí estamos un poquito de contexto, todo el impulso desde mínimos de 2020, corrección ahí un poco pasado el 38,2%, dejando los mínimos anuales en la zona de los 3.635 aproximadamente, un poco por encima de la media de 200 en este marco temporal semanal, y nos acercamos más aquí. Semana pasada bajista, ahí tenemos la vela, una vela bajista contundente, cerrando en la parte mínima de todo el rango, gran cuerpo, perdiendo la media de 50 y tocando la media de 100, donde también hoy en la apertura, ayer en la apertura de la semana, pues y dejándonos los mínimos de momento actuales de la semana, del día de ayer, en la zona de los 4.000 psicológicos, importante soporte en este número redondo. Y también vemos aquí en semanal, fijémonos un poquito en estas estructuras que está dejando. Yo lo comenté en vídeos anteriores, estos mínimos de aquí, que dejó el precio en febrero y marzo, que fueron rotos, se produjo el pullback, continuación bajista, doble suelo. Aquí dejó una pequeña estructura de rango encajado en estos mínimos que luego fueron resistencia, superación de esa zona, ruptura tímida de ese último máximo en semanal que se produjo este mes de agosto, pero cuando debería haber hecho la corrección y este nivel de resistencia actuar como soporte, no fue así. La semana pasada esto es lo que de alguna manera nos ha informado, que esa
posible, ¿no?, ruptura de esos últimos máximos en semanales, últimos máximos decrecientes, tenemos un poco máximos históricos, el siguiente máximo decreciente aquí y luego el que dejó a principios de junio, con esta directriz bajista que teníamos en semanal y que de alguna forma pues también marca un poco toda esta corrección después del fuerte tramo alcista desde los mínimos de 2020. Hubo ruptura timidita en una semana, a principios de agosto de este último máximo decreciente, pero cuando llegó la hora de que polarizara soporte no actuó como tal. Ni siquiera la media de 50 reforzó el soporte y la semana pasada perdió ese nivel de potencial soporte y un poco, ¿no?, esa doble confluencia de resistencias que comentábamos con la directriz bajista desde máximos históricos y la media de 200 en el marco temporal diario, como ahora veremos. Entonces, pérdida de este nivel, volvemos a meternos por debajo de estos últimos máximos dejados a finales de mayo, principios de junio, y ahora en semanal tendremos que estar muy atentos a este nivel. Más allá de los 4.000, que ahora es un poco los últimos mínimos que he dejado relevantes, que hay un soporte, ahora lo veremos. El soporte en semanal que destaco está aquí, ahí alrededor de los 3.900, un poquito por encima. ¿Por qué? Porque el precio dejó aquí esta estructura, ahí la vemos, un poco en rango, un poco de doble suelo por fallo. Venía de aquí, lo que antes comentaba, todos estos mínimos rotos, polarizados a soporte, rotos, y ahora deberían ser también un posible soporte, zona de los 3.900. En semanal tiene ahí un soporte muy relevante. Ahí te contemplamos como primer escenario una llegada a esta zona, un throwback a esta zona. Además coincidiría también con este retroceso del 61,8 de todo este tramo alcista desde los mínimos de junio. ¿Vale? Bajamos de marco temporal, ahí vemos todo el movimiento. He marcado, para no tener tantas líneas, el retroceso de FIBO de todo el tramo solo en semanal, ¿vale? Ahí estaría el nivel, el 61,8. En diario, aparte de esto, de este gran impulso, también vemos como que el inicio del impulso que consiguió romper esta zona de los 3.900 se produjo aquí. Por eso he cogido también FIBO desde el inicio del impulso en diario, ¿vale? Y aquí vemos como ya en su momento, en la sesión del 25 de agosto, el precio cuando rompió esta zona de los 3.900 ya realizó su correspondiente y clásico throwback. Aquí se ve, aquí hubo un punto de compras, de acumulación, el precio dejó de corregir y retomó el movimiento al alza, un punto de desequilibrio. Aquí ganaron las compras, por tanto este nivel ahí se refuerza de nuevo como soporte. Y es un poco el escenario que se contempla. Fijaros que en diario el precio en este movimiento bajista desde los máximos aquí dejados a mitad de mes, con esta confluencia de resistencias, aquí se ve, se aprecia la media de 200 en este marco temporal, pues tuvo un primer tramo bajista aquí se nos frenó en la zona de los 4.100, 108, una corrección, nuevo arranque de un fuerte movimiento bajista en la sesión del viernes, ¿vale? Ahí tenemos un nuevo impulso bajista, de aquí a aquí. El último mínimo que ha dejado el precio está justamente en esta zona, donde lo tengo marcado, donde está la media de 100 aquí en gráfico diario. Por tanto, escenarios que podemos contemplar, llegada hasta aquí, hasta zona de los últimos mínimos que podrían polarizar a resistencia. De aquí se verá qué ocurre. Si la tendencia a corto plazo bajista que está dejando en gráfico diario continúa, sería un giro desde ahí, ataque a los mínimos de la semana. Si se pierden estos mínimos de la semana, continuación bajista hasta el soporte mayor que hemos comentado en semanal. Y ahí ya se verá qué ocurre, ¿no? Son escenarios. Evidentemente la bola de cristal nadie la tiene. Si el precio ni siquiera llega a alcanzar esta resistencia y se nos gira en cualquier momento, pues atacará los mínimos de la semana antes. Y aquí se decidirá un poco lo que puede ocurrir. Si llegara el precio aquí, a la zona de los 4.110 aproximadamente, y superar este nivel, se enfrentará con el inicio del impulso alcista, un poco los máximos de la sesión del viernes. Arrancó ese giro y esa caída tan contundente en el último día de la semana anterior. Entonces, esto sería un poquito
con estos gráficos mayores los escenarios. Esto lo tenemos que encajar, pues evidentemente, en cada sesión nuestra operativa. Siempre digo, el análisis técnico y el trader, el operador, lo que tiene que ir mirando un poco es niveles de soportes y resistencias mayores, puntos de desequilibrio donde el precio puede reaccionar allí y plantearse escenarios a corto plazo para seguir un poco la operativa. Un operador hablo de corto plazo, por supuesto. Adelantarse ya al futuro no sirve de nada, y luego ya encajar esos movimientos en función de cómo el precio vaya reaccionando a cada zona que tenemos un poco marcada, pues operar en consecuencia, básicamente. Bien, quito estas flechitas para no liarnos. Y vamos a bajar a marcos menores para acabar de marcar un poco y preparar la sesión de hoy. Esto lo quito, que no se me ha borrado antes al prepararlo. Aquí tenemos en gráfico de 4 horas, ahí se ve más claro todo este último mínimo. He trazado FIBO de toda esta última arrancada bajista desde los máximos del viernes, y este nivel coincide con el 50% de retroceso de todo este último impulso bajista. Atención, porque la media de 200 en este marco temporal de 4 horas está aquí, está un pelín por debajo de este nivel. Ya sabemos que a veces el precio tiende a reaccionar en este tipo de medias, aunque puede ser perfectamente válido un escenario de llegada aquí, un poco de volatilidad, tocar un poco la zona de los 4.112 aproximadamente, donde está esos últimos mínimos, y desde ahí darse la vuelta, ¿vale? Así que mucho foco en la sesión de hoy a este nivel. Si es que el precio llegara ahí se puede producir un giro, o evidentemente también romperse al alza, en cuyo caso tendríamos que poner la vista ya en la zona de los 4.220 en este máximo del viernes. Si el precio desde algún nivel de aquí se nos gira, significaría pues incluso haciendo un poco de confluencia de resistencias el 38,2 junto con la media de 200 en 4 horas, y llegar a esta zona y ahí ya no poder y volverse a darse la vuelta. Tenemos un primer soporte que ya lo vemos, estamos ahí justamente, máximos del día de ayer, 4.060 aproximadamente, que ha habido una ruptura de momento muy timidita, está haciendo una pequeña corrección, un pequeño throwback. Podría aguantar esto como soporte, desde aquí girarse y atacar ya esta zona o esta zona. Si este nivel se pierde, pues podríamos volver ya a meternos. El precio dejó en la sesión de ayer y hoy un doble suelo por fallo, y por proyección podría llegar a la zona del 50, un poquito buscando esas proyecciones típicas de estos patrones chartistas, ¿no? Podría ser que llegara pues un poquito por la medida, ¿no?, de los mínimos al máximo común del doble suelo a esta zona de aquí. Pero bueno, todo es un poco ir viendo cómo el precio se desarrolla. Atentos evidentemente a los mínimos de la semana, y si perdiera esta zona, pues probable ya llegada al soporte mayor en semanal que hemos comentado en los 3.920. Bien, vamos al de 1 hora para acabar de detallar, aunque creo que ya está todo dicho. Aquí tenemos, podríamos marcar un nivel así menor, más que nada porque son los mínimos del día, aquí, 4.030, pero es un nivel muy menor y muy cercano a los mínimos de ayer de la semana, con lo cual tiene algo de menor importancia que estos niveles. Ahí se ve el máximo común de ese doble suelo por fallo, que está ahí atacando la zona, y todo lo comentado ya en el marco temporal de 4 horas. Bien, vámonos al Nasdaq. Vemos movimientos similares, por supuesto. Aquí en el gráfico semanal empezamos con él, pues lo mismo desde mínimos de 2020, impulso, corrección ahí entre el 50 y el 61, tenemos a la media de 200 en este marco temporal en mínimos anuales, ya está ahí cerquita de los 11.100, y también vemos un poco lo ocurrido, lo mismo que comentábamos en el SP, estos mínimos de aquí que luego polarizaron a resistencia fueron rotos, pero no han polarizado a soporte. La semana anterior, semana bajista, perdiendo este potencial soporte que tenía aquí. Y esto es muy destacable. Aquí en el Nasdaq, esta directriz bajista que tenemos, de alguna manera también se ha encontrado con ella en esta llegada a los máximos de este mes de agosto. Y ahora atentos a un soporte que es importante en semanal, lo mismo que comentábamos con el futuro del MINSP 500, este rango de aquí, un poco esta formación triangular, así que dejó, tiene una zona de resistencia ahí por encima, en la zona de los 12.200 aproximadamente, que es un soporte semanal importante, y podríamos pues también ver como posible escenario de este tramo alcista,
una corrección que coincide con el 61,8%. Ahora se ha detenido en el 50%, justo, clavado, ya lo vemos. El 50%, 1.240, dejado ahí los mínimos de la semana. Y ahí tenemos de momento el precio reaccionando, pero podría llegar perfectamente a la zona de los 12.200, donde tiene realmente un soporte semanal y el 61,8% de retroceso de todo este tramo alcista. Bajando al gráfico diario, ahí se ve mucho más claro el nivel de los 12.200, porque comento que es un importante soporte. Fijaros que aquí en diario dejó la sesión en el mes de junio un máximo, que también lo dejó en julio, que luego se rompió al alza, que luego polarizó a soporte. Vemos el throwback aquí a finales de julio, continuación alcista, y bueno, y ahora desde los máximos del mes de agosto, giro desde esa zona, directriz, media también en diario acercándose al nivel, formación así de hombro, cabeza, hombro, parece, línea clavicular un poco en esta zona de aquí, ahí más o menos. Y desde los máximos del viernes, fuerte tramo otra vez bajista de nuevo, rompiendo esta línea clavicular, esos últimos mínimos que había dejado aquí, que podrían ahora pues actuar, ¿no?, como resistencia, toda esta zona de aquí. Bajamos al gráfico de 4 horas y aquí se ven importante confluencia de resistencias en la zona de los 12.860 aproximadamente, 12.850, 12.860. Tenemos los últimos mínimos en 4 horas. Tenemos la media de 200 en 4 horas en el Nasdaq. Tenemos el retroceso del 50% de este último tramo a la baja. Tenemos esa línea clavicular, ese hombro, cabeza, hombro que hemos ahí marcado. Por tanto, un posible escenario, por supuesto, es que después de haber roto este máximo común de esta estructura de doble suelo formado durante la sesión de ayer y de hoy, pues el precio que ya ha roto el máximo común, este nivel actúe como soporte, zona de los 12.600, y vaya a buscar el 50% de retroceso de este último tramo bajista. Ese podría ser pues un posible escenario, ir a buscar esta zona, ¿vale? Y lo mismo, puede ser que se detenga pues en el 38,2, ahí está la media de 20, ese retroceso menor, y podría ahí girarse. En cualquier caso, si este nivel, que será un nivel pues muy a tener en cuenta en la sesión de hoy y mañana, ya se acabará de ver cómo el precio se desarrolla en este tramo, aquí hay mucha posibilidad de giro desde esta zona, continuando con esta última estructura bajista, y si eso ocurriera, pues cuidadín con este nivel, puede hacer de soporte 12.600, soporte menor. Si se pierde ya nos vamos directos a los mínimos semanales. Y si se pierde este nivel, nos vamos muy directos al soporte mayor en semanal. Y ahí se ve muy claro, en el gráfico de 4 horas, toda esa zona de resistencia anterior que luego fue soporte. Aquí hubo un punto importante de acumulación. Es un área muy grande, zona 12.050, fijaros que le he marcado aquí hoy límite inferior, y 12.250 límite superior, puesto que realmente es toda la zona de posible soporte mayor, ¿no? Así que tenemos un poquito estas estructuras y estos escenarios. Aquí está en gráfico de 1 hora para más detalle, este último máximo de ayer que ya se ha superado, está haciendo ahora un poco una corrección, un pequeñito throwback. Vamos a ver si este nivel actúa como soporte y provoca un giro desde aquí para atacar esta zona. Si se pierde esta zona, mala señal, probablemente ya veríamos una llegada de nuevo a los mínimos de la sesión de ayer, lunes. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de los escenarios, de los niveles para la sesión de hoy y posible sesión de mañana. Ya lo iremos viendo por el camino. Y nada más, que tengáis una feliz sesión de trading. Buena tarde y hasta mañana.